me acuerdo que estaba yo en llanto y le dije: "Hija, tú sabes que yo amo mucho a tu papá, pero a este punto, yo ya no puedo seguir más con él, yo me voy a divorciar de tu papá". Los quiero invitar en este momento a que se inscriban a la Escuela de Apologética Católica DASAM, donde podrás formarte con reconocidos apologistas desde la comodidad de tu hogar, a cualquier hora, a tu propio ritmo, 24/7. Podrás encontrar el enlace de acceso a la escuela en la descripción de este video y en la caja comentario. Te recomiendo el libro del apologista católico Martín Zavala, Respuestas Católicas Inmediatas, donde aprenderás sobre el purgatorio, bautismo de bebés, diezmo protestante y muchas más. Lo puedes encontrar en defiendetufe.com. Suscríbete al canal católico para niños Santitos TV. Entonces, yo también le comparto a mi esposa muchas de estas cosas que yo voy aprendiendo y esto comienza luego a producir problemas entre nosotros. Porque nosotros nos hemos llevado muy bien, ¿no? Desde que nos conocimos, hemos tenido un bonito matrimonio, hemos formado una bonita familia. No somos perfectos, obviamente, ningún matrimonio, por lo menos nosotros no somos perfectos, pero nos llevamos bastante bien. Pero en esa temporada, mi hermano, empezamos a tener muchos, pero muchos problemas. Y no sé si quieras platicar un poquito ahí de esa historia. Sí, me voy a regresar un poquito cuando él me empezaba a platicar de lo de la Eucaristía, eh, de la comunión que practican los católicos. Y Dios sabe, ¿verdad? Desde que empezamos con los protestantes, yo siempre tenía un corazón dispuesto para Dios. Siempre dije: "Señor", cuando me alejé fue porque tal vez estaba joven, pero no fueron muchos años, fueron 2, 3 años. Pero cuando empezamos con los protestantes, yo sentí como que, okey, esto es lo que yo quiero, quiero servir a Dios, quiero hacer las cosas bien por Dios. Cuando él me empezaba a platicar de la Eucaristía, yo decía: "Pero, ¿cómo es posible que solo la Iglesia Católica lo tenga?". Y entonces yo me empezaba a aferrar y yo le decía a él: "Mi amor, pero es que si tú crees en tu corazón que ese pedacito de pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y si esa copita tú te la tomas y tú crees en tu corazón que es la sangre de Cristo, pues, ¿qué más que eso? O sea, con que tú lo creas, estamos justificados". Porque yo no me quería hacer católica. Obviamente, yo decía: "La Iglesia Católica, ¿cómo puede tener esto?". Pero al mismo tiempo se me venía a la cabeza el versículo que por mucho tiempo yo decía: "Señor, ¿cómo es posible que siempre en tus escrituras dices que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo?". Y siempre me preguntaba cuando yo oraba, decía: "Señor, ¿cómo es que yo no te puedo sentir?". O sea, sí lo entiendo, pero no te siento. Y cuando entendí que la Eucaristía era más que eso, es Cristo presente, cuerpo, alma y divinidad. Yo decía: "Es que sí lo quiero", pero al mismo tiempo yo me quería aferrar a quedarme en la iglesia protestante, porque muchos años Claro, de era su zona de confort. eran muchos años de aprendizaje, muchos años de tener haciendo lo mismo, de ayudando a las personas, de lo que tú veías, de lo que tú oías, de lo que tú escuchabas, de lo que tú practicabas, o sea, fueron muchos años y no era fácil decir: "Okey, ya hoy cambio", ¿verdad? Entonces, cuando él me venía con luego que solo escritura, yo decía: "No, ¿por qué solo escritura? Si acuérdate que todo lo que tú quieres está en la Biblia, porque la Biblia es infalible", o sea, eran temas de que tal vez a veces la gente piensa como que ella le lavaba la cabeza y, ya se va. No, porque yo agarraba la Biblia y le decía: "No, mi amor, es que así no es. Mira que en la Biblia está todo y aquí dice esto". Y eran conversaciones donde terminábamos enojados, o sea, yo me iba y no le quería hablar, y no me hables, y ya vienes otra vez con esto, porque yo sabía, porque yo lo conozco, entonces, yo sabía que cuando él empieza con un tema, no para hasta que para. Entonces, yo decía: "Es que yo veo mucho la insistencia de temas católicos y yo no me voy a hacer católica, porque esa iglesia católica es la ramera, es una iglesia llena de idólatras. La gente que está ahí son borrachos, mujeriegos, engañan a las esposas. ¿Cómo crees que nos vamos a hacer católicos?". Yo lo pensaba y muchas veces se lo decía. Y entonces era un conflicto interno, porque yo le digo a él: "Todo lo que yo era, todo lo que hacía, todo por lo que yo luchaba estaba en la iglesia protestante". Y de repente
ese castillo que tú formas de arena, porque era de arena, venía un vientecito y se empezaba a desboronar, para mí era como, ¿y ahora qué soy? O sea, tantos años, ¿y ahora qué soy? Y estando tan bien, y se podría decir que estábamos en el momento de realización, donde teníamos personas que nos iban a apoyar en el ministerio, donde estábamos creciendo y donde teníamos, porque la última iglesia donde estuvimos teníamos el apoyo económico. Entonces, yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, yo no me puedo ir a una iglesia católica. Entonces era un conflicto interno sumamente difícil. Yo creo que aquí lo resumimos en una hora, hora y media, pero fueron 2 años de una lucha constante, una lucha interna y externa, porque sabemos que el enemigo no para. El Claro, enemigo, cuando tú estás haciendo algo por el bien tuyo, pero espiritual, que sabes que Dios es donde te quiere, el enemigo no te deja. Y tuvimos muchas luchas, no tan solo como pareja, pero también con nuestras hijas, con la salud, con el trabajo, o sea, era una lucha tras otra, o sea, y yo decía: "¿Y esto de dónde viene?". Fue un tiempo muy difícil, eh, como ella dice, familiar, porque hasta cierto punto sentíamos que estábamos causando confusión en nuestras hijas, porque íbamos a una iglesia claro, que van a otra. ¿Por qué aquí no puedo? Porque ellas, de hecho, la más pequeña, pues no comulgaba en la iglesia luterana porque te piden, ¿no?, que te abstengas a los niños a menos que tengan sus sacramentos, que hayan sido bautizados en la iglesia luterana, que hayan sido confirmados ahí. Entonces el pastor decía nada más los adultos, los niños no. Entonces, mis hijas estaban acostumbradas, ¿no?, a tomar, ¿no?, lo que es A el jugo de participar. uva, a participar en la comunión, en la Santa Cena, pero ¿por qué en esta otra no puedo hacerlo? ¿Por qué acá se hincan? Por ejemplo, en la iglesia luterana se hincaban para recibir la comunión, pero en esta otra no. Entonces, estábamos causando esa confusión en claro. nuestras hijas. Y yo me sentía muy presionado, pero yo me rehúso. Yo digo, ok, qué bien que he aprendido todo esto, pero yo no quiero porque, ¿cómo voy a ser yo católico, mi hermano? Yo decía, pero es que esto es lo último que yo debería de hacer. ¿Cómo voy a hacer esto no solo a mí, pero a mi esposa, a mis hijos? ¿De verdad este será el camino a seguir? Cuando empiezo a aprender esto de la Virgen María y yo se lo comparto a mi esposa, esto fue un detonante. ¿Ok? Fue un detonante para nosotros como pareja porque esto nos dividió más, nos alejó más, porque esto ya era demasiado católico y la mayoría, mis hermanos, no sé por qué, pero la mayoría de los protestantes, incluyendo nosotros, le tenemos idea a la Virgen María. Sí, To- La iglesia protestante ni siquiera predican de la Virgen María y mucho menos de estos temas que yo te comparto, ¿no? Todo lo contrario. Dicen ellos honrarla y amarla, pero mi hermano, hay que demostrarlo a veces con acciones más. Entonces, esto causa una división entre nosotros. Es que ya a este punto ya era como, ya hablar de la Virgen María ya era como ya, o sea, ya te perdí. Y estamos en el punto, en el clímax máximo de pareja, de realizarnos como tal vez pastores, ¿por qué me haces esto a mí? Si tú sabes que yo te amo, si tú sabes que siempre he querido agradarte, si tú sabes que hemos hecho muchas cosas. Con decirte que, bueno, estábamos contemplando más bien, quizás mi esposa estaba contemplando ya, mejor separarnos. De verdad, te lo digo, wow, Sí. así de fuerte. Sí, las personas que me conocen saben que somos muy unidos, que siempre estamos juntos, que si lo ven a él solo un día es porque obviamente le van a preguntar dónde está Erika, porque siempre estamos juntos. Pero esta crisis que yo estaba pasando de verdad me hizo a mí recapitular y decir, ¿de verdad tú quieres estar con una persona que sea católica? ¿De verdad tú te quieres hacer católica? Y yo decía, no, es que no. Y yo me acuerdo de una de las ocasiones que estaba yo, porque esto era constante, entonces mi hija mayor, con la que podía todavía platicar un poquito más, porque pues obviamente ya tenía, ¿qué? 22 en aquel entonces. Yo le decía, hija, me acuerdo que estaba yo en llanto y le dije, hija, tú sabes que yo amo mucho a tu papá, pero a este punto, yo ya no puedo seguir más con él, yo me voy a divorciar de tu papá. No sé, mi hermano, yo por alguna razón dije, esta es mi última carta. Si
Erika no lo entiende, no lo ve como yo lo veo, no pasa nada, voy a desistir, vamos a continuar en la iglesia protestante, quién sabe cuál, pero íbamos a seguir ahí. Entonces recuerdo que yo vi ese video, a mí me tocó ese video de cómo lo explicó él, hablando del tema de la mujer, el arca de la nueva alianza, todos esos temas. Y lo escuché y dije un día, estábamos en el carro, que habíamos regresado a la casa, en lo que es en nuestro estacionamiento, le dije a mi esposa, oye, sé que estos temas son sensibles y ya hemos pues discutido mucho por esto, pero tengo acá un video, no es muy largo, ¿será que lo vemos juntos? Entonces dice ella, bueno, pues ponlo. Y comenzamos a ver el video, ahí mismo en el auto, en el celular, y lo explicó de una manera tan bella este sacerdote, este pastor, que cuando yo la volteo a ver, como 10, 15 minutos de lo que es este video, y yo la volteo a ver, y Erika estaba en lágrimas, estaba llorando. Primera vez que yo había visto a Erika llorar por el tema relacionado a la Virgen María. Y eso tocó el corazón de ella y tocó mi corazón. Y yo dije, Dios está respondiendo a la oración que yo había hecho aquel día. Y Dios tocó el corazón de Erika. Y bueno, quizás Erika pueda compartir un poquito de cómo ella recibió ese mensaje de este. Le dio a la Virgen su lugar, te explicó por qué es la reina del cielo, por qué ella es la arca de la alianza y un montón de cosas. Y cada vez que él iba hablando de ella, se me venían cosas a la cabeza y muchas veces, a veces piensas que la Virgen María, no sé, tendría 50 y tantos años cuando tuvo al Señor, ¿verdad? 40. Pero no, realmente era una niña. Cuando te pones a pensar, dices tú, era una niña de 16, 18 años tal vez. Y a pesar de que no sabía lo que le sucedía, porque ella le dijo al Señor que sí, y posiblemente no sé qué habrá pasado por su mente de haber dicho, pues yo voy a decir que sí, pero no sé si me van a apedrear, porque no sé si me van a creer que el Espíritu Santo fue el que hizo esto en mí. Y al final de cuentas ella dijo que sí. Y yo decía, Señor, si ella dijo que sí, aún no sabiendo qué es lo que venía, porque no sabía, ¿quién soy yo para estarla juzgando? Y entonces yo decía, Señor, perdóname. Perdóname porque muchas veces la ofendí y realmente sí, cuando tú estás con los protestantes hay tantas cosas que te ponen en la cabeza que no te permite ver más allá. Y lejos de amarla, la empiezas a odiar y empiezas a hacer un resentimiento en tu corazón y va creciendo y va creciendo, y eso es lo que no te deja llegar. Y yo le decía al Señor: "Señor, perdóname", y a ella le decía: "Virgencita, perdóname, porque no sabía lo que hacía, porque te juzgué mal, porque muchas veces pensé que tú le quitabas la deidad a Cristo, porque pensé que tal vez tú es la que te querías llevar todo, y no era así". Y luego cada vez la persona esta estaba compartiendo el tema, me acordé del pasaje, cuando está el Señor en la cruz, y que se acuerda, y que está su madre al lado, y que a pesar de que está sufriendo lo que cualquier humano no podría soportar, él estaba pensando en su madre, y dije: "¿Quién soy yo para juzgarla?". O sea, si él estando en la cruz estaba preocupado por ella, y la estaba dejando con su discípulo, ¿por qué yo no la voy a querer como si fuese mi madre? Entonces, son cosas que solamente Dios hace, que sé que Dios respondió las oraciones, sé que los muchos rosarios que hizo mi mamá por mí, porque mi mamá nunca dejó de pedir por mí, Mm. siempre iba al Santísimo y pedía por nosotros, nunca me trató mal. Y bueno, el próximo paso fue, creo que sí estamos listos ahora, creo que ahora sí ya tenemos un destino más claro, se aclararon las cosas y sabíamos que teníamos que ir a la iglesia católica. Y obviamente pues hay un proceso, ¿no? Que había que pasar Claro. y lo que fuimos a hacer fue que en la iglesia, en la parroquia en la que todavía pues vamos, nos congregamos, ahí fuimos un 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay un evento, todas las iglesias católicas tienen esa celebración. Entonces, fuimos a esa iglesia y,
Y bueno, había un sacerdote, eran 2 sacerdotes, pero tenemos el sacerdote principal y el asociado. Entonces yo me acerqué con el asociado pensando que él estaba un poco menos ocupado, ¿no? Y quizás me podía dar más el tiempo que yo necesitaba. Y él fue muy lindo, muy amable, y inmediatamente hicimos la conexión, intercambiamos número de celular, y dijo: "Cuando gustes, dime, vamos a comer y platicamos, nos cuentas tu historia". Entonces fue lo que yo hice, lo invité a almorzar y le platiqué, ¿no? Esta historia, quizás de manera más breve, resumida.